Está conectado ya, es productor, es presidente de la Asociación Rural de 9 de Julio y venimos hablando mucho y hace bastante de la situación en 9 de Julio y sus alrededores respecto de las inundaciones. Queremos que Hugo nos cuente cómo viene ese panorama y qué expectativas hay de aquí en adelante. Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Tomás Rivas, Sofía Celascote, te saludamos. Buen día, Tomás, buen día, Sofía. ¿Cómo andas, Bueno, Hugo? bien, acá en el campo. ¿Estás en el Gracias a campo? Dios, un día soleado hoy. Bien. Sí, andamos en el campo, ya temprano. Contame dónde está Eh, exactamente tu campo y qué ves cuando ves alrededor. y nosotros tenemos campos por ahí esparramados, sembramos algo en pro de la familia, que tenemos para el lado de Casares y algo para el lado de Bragado, de la familia. Pero Bien. después sembramos algunos otros lotes y dentro del partido. Y la realidad es que, bueno, la inundación nos sigue pegando fuerte, a pesar que gracias a Dios nos dio una tregua este mes con lluvias menos intensas, vienen bajando las precipitaciones. La última, la que tuvimos ayer fue de 18 milímetros, más o menos en el partido. Mm. Y el sol está haciendo su trabajo ayudando a secar bastante, que gracias a Dios empezaron a secar los caminos, por lo menos, como para poder empezar a movilizarse un poquito más, que era una de las preocupaciones más grandes Claro. que tenemos y que seguimos teniendo, porque no se solucionó nada todavía. O sea, nos dejó empezar a movernos. Y como decía recién vos el informe, fíjate qué contrastante, que parte de Santa Fe está terminando la siembra. Nosotros prácticamente hoy teníamos que tener la siembra gruesa de soja concluida y prácticamente estamos en plena siembra dentro de la pobre siembra que vamos a tener, que no va a ser mucho más de un 40% del partido, del potencial de siembra que tiene el partido, lamentablemente, ¿no? Sí. Y los que pudieron sembrar, digamos, porque hay gente que no ni siquiera va a Por poder, eso, va a poder por sembrar. eso te digo, dentro del partido va a haber Exacto. zonas, tenemos, o sea, nosotros una zona muy grande que prácticamente no puede ni ingresar a los campos directamente, y hay campos que están totalmente cubiertos de agua. Toda la zona sur del partido está cubierta de agua. Pasa lo mismo con la zona oeste hoy, o sea, empezaron a quedar los campos prácticamente cubiertos de agua y totalmente imposibles de entrar a los predios. Claro. De hecho, bueno, estos últimos 2 meses ha habido mucha salida de vacas en esas zonas, justamente porque, bueno, o sea, los productores están quedando sin campo y lamentablemente hubo que salir o a vender las vacas o tratar de conseguir campo en otra zona para moverlas. Hay un cálculo que se conoció esta semana que habla de 2.000 millones de dólares que no se van a poder producir en la provincia de Buenos Aires por culpa de las inundaciones. El número es un montón de plata. A mí me interesa que nos cuentes qué hay detrás de esos números, Hugo. ¿Qué hay detrás de los productores que ya tienen hipotecado toda su economía del año y andás a ver hasta cuándo? De los productores que lo hemos contado acá, que muchas veces no podían entrar a su campo, o muchas veces peor, no podían ni salir, ni ir al pueblo, ni ir al médico. ¿Cómo está hoy esa gente? ¿Hay todavía situaciones críticas? ¿Cómo se están ayudando entre ustedes? A ver, hasta acá los productores que lamentablemente tuvieron que evacuar se evacuaron, se fueron de su campo, dejaron lo que tenían y el resto que pudo seguir entrando más o menos siguió entrando, Mm. pero bien lo dijiste vos, ese es un número muy frío por ahí, pero atrás del número frío hay gente. La realidad es que hasta acá se cuenta una parte de la historia, que es lo que nos dejó la cosecha pasada, que si bien la padecimos, la sufrimos, pudimos levantarla y terminaron cumpliendo las expectativas económicas, mal o bien, con pérdidas y algunas pequeñas ganancias, pero terminaron cumpliéndose. El problema es lo que viene, que justamente yo te dije, mira, vamos a sembrar alrededor de un 40% de la previsión que tiene 9 de julio de siembra normal, en Sí. años normales, y nos van a faltar una cantidad de vientre bastante importante, que el número va a ser un poco más fino ya por marzo, cuando tengamos la vacunación nueva. Y ahí nos vamos a enterar cuántos torneos nos faltan, cuántos vientres nos faltan para los próximos ciclos, y hoy podemos estimar un 40% de previsión de siembra, o sea, nos va a faltar un 60% de la cosecha. Claro. Lamentablemente, cuando uno le pone el número de eso se impacta casi un 35-40% del PBI del 9 de julio. Uf. Eso se va a traducir en menos fletes, en menos trabajo de los contratistas. De hecho, después se va a traducir en menos gente que compre en una pinturería, que compre Sí, en en un una casa supermercado, en la de carnicería. albañilería.
en un supermercado, sí, eso es el último que queda. Primero son los bienes más prescindibles y después son los bienes que son necesarios que van a ser los últimos. Claro. Pero la realidad es que el impacto económico va a ser muy, muy fuerte para el año que viene, y que creo que todavía no estamos dimensionando cómo nos va a pegar. Pero bueno, esa es un poco la realidad. Atrás de ese número frío, como decís, 2.000 millones. A 9 de julio le tocan unos cuantos millones que va a perder de ingresar, que no va a tener en su economía, lamentablemente, durante todo el 2026 hasta prácticamente marzo del 2027, Sí. y que de hecho lo que venimos pidiéndole al municipio, a la provincia y a la nación es acelerar la posibilidad de trabajos, porque si en este tiempo, de acá a fin de febrero, no podemos tratar de reparar calles y tratar de solucionar conectividad dentro de la parte productiva del 9 de julio, nos agarra 2026 también con una parte sin poder resolver, y eso nos va a impactar también en parte en 2027, ¿no? Sin tener otro invierno complicado de agua. Claro. Con Hugo Enríquez, hablamos, productor y presidente de la Asociación Rural de 9 de Julio. Ahí hay varias aristas para analizar, Hugo, la problemática. La primera es esta, bueno, ¿cómo salimos de esta situación? Ahora me contarás un poquito qué se puede ver ya de lo que anunciaba hace un par de semanas ya Patricia Bullrich sobre envío de fondos, despliegue del ejército, alguna maquinaria. ¿Eso se está cumpliendo? ¿Está sirviendo para algo? Digo, sin pasar ya a las obras de fondo que se necesitan cuando baje el agua para prever lo que no vuelva a pasar en el que viene. Una son las obras de coyuntura que las estás planteando vos, que de hecho que en la provincia nosotros hace más de 3 meses que ya venimos trabajando en una mesa, y que bueno, la provincia ha aportado maquinaria también, y algún fondo, no muy grande, pues, lamentablemente, pero bueno, ¿Mm? algún fondo ha puesto también, y venimos solucionando más que nada drenaje de canales que no se mantenían hace más de 20 años, y alguna reparación puntual de algún camino de acceso al pueblo. Y ahora el anuncio de Nación fue también algún envío de maquinaria, que por ahí contra el anuncio que se hizo queda totalmente mucho más chico, Claro. porque la verdad que son 2 equipos de trabajo lo que vinieron 9 de julio, y lo mismo pasa con la parte económica, donde se anunciaron 1.900 millones, pero para 23 partidos, a nosotros nos tocarían alrededor de 180 millones, más o menos por la afectación que tenemos, que el 9 de julio y Casares son los partidos más afectados de todos, eh, por superficie de agua. Y bueno, a ver, es una ayuda, estamos trabajando, y esperemos que esa mesa no sirva solamente para la coyuntura, sino sirva para cambiar de alguna forma la forma de trabajar de mantenimiento de la red vial y de mantenimiento de la parte de canales del partido y de la región, porque yo planteo acá que no es una cuestión geográfica de un partido, sino que es una cuestión geográfica de las cuencas. Claro. Ese es otro tema filosófico, lamentablemente, que no tenemos en cuenta. Cada partido llega hasta su límite y de ahí para allá que se arregle el otro, y lamentablemente si los partidos no trabajan coordinadamente, esto no funciona. Claro, porque el agua que sale de uno va de Eso un para lado la y claro, las obras tienen que ser conjuntas. Exactamente. Y ahí viene donde hablamos de, bueno, esto es la coyuntura, y después tenemos que hablar de las obras estructurales que no se terminan de hacer. La cuenca del Salado, o sea, todo lo que es la rectificación y la limpieza del Salado, perdón, que lleva ya más de 25 años en carpeta, que no se termina. Lo mismo el nodo Bragado, que es el pasaje de agua por Bragado, que descomprime toda la cuenca hacia el oeste, desde el 9 de julio, Casares, Pebojó, Trenquelauquen, Lincoln, Los Toldos. Todo eso vuelca por Bragado y tiene que pasar lamentablemente por ahí. Y si esa obra no se hace, vamos a seguir igual para adelante. Y esa obra está puesta en carpeta hace más de 20 años ya. Espero que ahora entre en el presupuesto y se cumpla, porque precisamos esas obras terminadas para que esto no nos vuelva a ocurrir de esta forma. Y justamente lo dijiste vos, el impacto económico va a ser muy fuerte, y hoy son números fríos, pero atrás de esos números hay gente. Hugo, ¿qué tal? Buen día. Sofía Celasco lo saluda. Usted decía, bueno, justamente ver qué es lo que va a suceder. El informe del que hablaba Tomás de Carvap, de alguna manera también mostraba de quién es la responsabilidad en cada caso, ¿no? Hay responsabilidad de los municipios, hay responsabilidad de la provincia, en tener esas obras que son parte de la provincia, pero también incluso de nación, porque existen
fondos que se han ido reuniendo para esto, que no fueron evidentemente aplicados en su debido momento. Hoy en día, a raíz, digamos, de justamente de ese trabajo que permite ver cómo se distribuyen estas responsabilidades, ¿qué diálogo están manteniendo con cada uno de los segmentos? Con Nación quizás sea el más fluido porque hace poco se reunieron, pero con provincia, con los municipios, digamos, ¿cómo es el diálogo en cada uno de esos casos? Bueno, nosotros acá tenemos una reunión quincenalmente con provincia, con el municipio y ahora se suma la Nación, todos juntos en la misma mesa. Hoy tratando el tema de coyuntura a nivel regional o a nivel local y regional y nuestras entidades están tratando el tema estructural a nivel provincial. Esa es un poco la forma de trabajar. Y sí, por supuesto que cada uno tiene sus falencias, como el municipio lo tuvo con la parte de los caminos, como la provincia lo tuvo con la parte de mantenimiento de canales primarios, que son de alguna forma responsabilidad de la provincia, porque trascienden por los partidos, y todo lo que es el río Salado y bueno, el nodo Bragado, que corresponde de alguna forma a Nación y a provincia, de un trabajo entre las dos partes, y que bueno, que cada uno tiene que asumir la responsabilidad que le toca. De hecho, Nación tiene la plata frenada para terminar el tramo 4.2, que llegaría hasta Bragado y se completaría la obra en Bragado para desalojar toda esa agua y no está terminado. Y la plata está, claro, justamente como decían ustedes. Hugo, ese es un poco el panorama. Hugo, sí. hablabas recién de responsabilidades, mencionaste también el tema tributario. Te quiero consultar por eso. Hubo varias polémicas en las últimas semanas sobre algunos municipios que, por ejemplo, siguen cobrando tasas viales, incluso con aumentos. Quiero que me cuentes cómo está 9 de julio hoy respecto de eso, porque lo decías muy bien al principio del programa. No es solo que hay campos inundados, hay muchos casos en los que no se puede llegar y el tema de los caminos rurales es fundamental en todo esto. Lo mismo, con obras que deberían haberse hecho y no se hicieron, con prioridades que no se atendieron. Me interesa saber cómo es hoy el panorama a nivel impuestos, tasas, impuestos municipales, provinciales. ¿Cómo está 9 de julio? Sí, la verdad que hoy, 1 de julio, sí, la red vial la sigue cobrando. Y por supuesto que seguramente va a querer ejecutar un aumento en función de la inflación que tuvimos de alguna forma. A ver, la necesidad de mantener los caminos está. El tema es que esos recursos se vuelquen, porque si esos recursos no se terminan ejecutando, se tiene que ejecutar afectados a lo que es caminos, ahí está el problema, donde los recursos no se ejecutan en camino y se terminan volcando a renta general y a otro tipo de gasto en el municipio. Entonces, en realidad, eso es lo que el productor no termina viendo y por eso, de alguna forma, hay parte tenemos lo que tenemos, ¿no? Me imagino la bronca del productor que no puede seguir la trazabilidad de esa tasa vial, no puede llegar a su campo porque está todo inundado y esas obras no se hicieron y encima ahora no solo le quieren seguir cobrando el impuesto, sino que se lo quieren aumentar. ¡Joda! Entonces, bueno, eso es un poco la realidad y nosotros siempre presionamos por tratar de ver dónde van los fondos y tratar de ver dónde están los números. Bueno, vemos de alguna forma cuánto se ejecuta y cuánto no se ejecuta, y pedimos siempre que la ejecución sea total, porque justamente es un servicio y no es una tasa y no es un impuesto. Claro. Hay que diferenciar esa parte. Tiene que venir Tasa una es cuando hay retribución. una contraprestación. Exacto. Exactamente. El impuesto es cuando no hay una retribución. Después de ese fondo se divide como quiere. Y de hecho también nos pasa hoy con la provincia, donde la provincia en esta última cuota de inmobiliario, a las partidas mayores a un determinado valor, le aplicó una quinta cuota de la misma forma que el año pasado. Claro. De la misma forma que estamos hablando, donde vos me estás planteando es, donde tenés productores con campos que están anegados, que no pueden llegar, y que no han cuadrado en la emergencia, lamentablemente, hídrica, y ese productor encima se ve en la necesidad de tener que pagar una cuota más cara o no pagarla y tener que pagar punitorio de intereses para adelante, claro, ¿no? Porque la realidad es que va a haber productores que de acá para adelante, hasta que no puedan recomponer su actividad productiva, van a estar van muy a tener ajustados. que dejar de pagar impuesto inmobiliario, van a tener que pagar incluso red vial porque no van a tener recursos. Bueno, o sea, el productor que tiene el recurso muy acotado tiene que vivir.
Tal que cual. es la parte de esto, subsistir, y después de ahí podrá pagar lo que tenga que pagar. Entonces Hugo, va a ser muy difícil esto, y lo mismo va a pasar con ganancia para los productores, los agricultores. Hoy la forma de producción de la tierra cambió, y hay muchos agricultores que no tienen la tierra y que hoy no pueden ejecutar la producción justamente porque esos campos han quedado aislados, no se pueden trabajar, se han achicado, y ese productor tiene un capital de trabajo que no lo puede ejecutar hoy y que para el Estado Nacional lo va a determinar como ganancia. Y en claro, realidad es capital de trabajo que lo tiene que tener atesorado para que cuando pueda ejecutarlo de vuelta, poder volver a sembrar. claro. Entonces esa es otra controversia que hay dentro de toda esta ley de emergencia que quedó totalmente desactualizada con la transformación de la producción agropecuaria. Hugo, te agradecemos muchísimo tu tiempo a esta hora, clarísima la Bueno, explicación, queríamos tener un panorama de cómo venían por allá. Te mandamos un abrazo y espero que la próxima vez que charlemos el panorama sea un poco mejor. esperemos que sí, y muchas gracias por esto, por este espacio y por difundir, y que la gente conozca la realidad, lo que pasa en esta zona, que no es solamente 9 de julio, sino varios partidos Sí, sí, vecinos, que estamos en este mismo problema, y que el invierno que viene va a ser difícil. sin dudas. Hugo, te mandamos un abrazo y muchas Gracias. gracias por atendernos. Gracias y saludos a toda la audiencia. Hasta luego, Hugo Enríquez, productor y presidente de la Asociación Rural de 9 de Julio.